IFEILE es mi organización cultural, también un proyecto de compañía de danza, sobre todo a partir de que llegué aquí a Estados Unidos, específico en Miami, encontré la necesidad de expresar la cultura afrocubana, porque no vi que había un espacio específico para ella, y entonces así surgió el proyecto de IFEILE. IFEILE es una transposición del término Ile-Ife, que significa la casa del amor, tierras que se expanden en cultura yoruba, y específicamente es el lugar donde los dioses crearon el Olimpo, donde crearon al hombre de todas las razas, blancas, negras y de todos tipos. Hay una cosa ahí, esta es la primera digresión. Hay una cosa ahí que vive en el lenguaje y que parece que es muy africano, y yo creo que tiene que ver con el carácter ideográfico de los lenguajes más primarios, y es casa de amor, tierras que se expanden. ¿Cómo va de un significado al otro? Es decir, el amor como una experiencia que todos podemos comprender, y sin embargo también significa tierra en desarrollo, que se expande, que crece. ¿Hay algo de eso que tú puedas decirme? Bueno, yo veo mucho en eso, principalmente como inmigrantes, las tierras que se expanden, los inmigrantes van buscando nuevas vidas, buenos horizontes, y el amor que siempre va con nosotros, el amor a la tierra, el amor que dejamos atrás, y el sentido de pertenencia que traemos con nosotros. Y esa relación es el juego de palabras y, como dices tú, la ideografía con la que centro el motivo del nombre de la compañía. ¿Qué tal fue la experiencia de concretar la compañía con su carácter específico de danza afrocubana? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Fue duro trabajar, conseguir establecer la compañía, desarrollarla? Bueno, yo creo que sí, porque fue una experiencia diferente. Yo pensé, entre otras cosas, y esto volvemos atrás. Cuando yo empecé en la danza, empecé con amor al ballet. Estaba toda la idea de ser como Alicia Alonso, todas las niñitas, imitar esa profesión. Estudié por muchos años ballet y estaba enamorada del ballet, pero encontré la danza moderna. Y la danza moderna me pareció muchísimo más expresiva, mucho más afín con mi propia identidad. Después, cuando me hice inmigrante, pensé que lo que realmente me identificaba como cubana y como negra, mujer negra, era hacer una compañía, si no totalmente folclórica, de fusión, porque hacemos tradicional, pero también hacemos la fusión, porque todavía me gusta la moderno y me gusta experimentar con todo tipo de bailes, pero siempre manteniendo esa vena de donde se nutre las obras que hago. ¿A qué edad tú llegaste a Estados Unidos? Bueno, ya podía ir a los clubes y con permiso de mi papá. Ok. Y el festival, háblame del festival, cómo surge, cómo se ha desarrollado y qué impacto ha ido teniendo. El festival surgió como una idea de promover la compañía y promover este tipo de bailes, sobre todo. Y sobre todo a partir de una investigación de tener conciencia de cómo los bailes cubanos han sido absorbidos por el mainstream americano, la cultura pop. Y están ahí, pero nadie habla de ellos porque tenemos esta dicotomía de la política que ha inundado el país y nos ha hecho enemigos de Estados Unidos. Como Cuba y Estados Unidos ahora no tienen esa relación política, todo lo cubano es invisible. Particularmente lo cubano negro ha sido invisible. Tú mencionaste algo que a mí me parece extremadamente interesante, que es la dicotomía de lo cubano invisibilizado dentro de la cultura norteamericana. Sin embargo, tenemos una fuerte presencia política por parte del exilio tradicional, que es blanco. Y a la misma vez, tú participas de un mundo que es muy específico, como es el mundo académico norteamericano, que es muy distinto de la cultura de la calle. Y yo pienso que los negros cubanos tenemos una posición excepcional, muy dura, pero a la vez grandiosa, porque mediamos entre todos. Por eso la dicotomía. Podemos mediar en una paradoja. Una paradoja. Sin embargo, nosotros podemos mediar entre todos.
¿o no? ¿En qué términos tú utilizas mediar? Políticos, culturales, en todos los sentidos. Nosotros podríamos reconciliar, y estoy especulando, el exilio tradicional cubano, que es blanco, y eso ya sabemos todas las connotaciones que tiene, es mayormente blanco, por lo menos hasta el Mariel es mayormente blanco. Podríamos conciliarlo precisamente con la cultura marginal norteamericana, que es mayormente negra. Bueno, eso creo que el paralelo está, y no está solamente entre Cuba y Estados Unidos, Cuba y América Latina, Cuba y el Caribe, porque donde quiera ha habido colonialismo. El negro ha sido, como dice Stuart Hall, y yo lo cito en mi texto, ha sido el ¿cómo se dice canvas en español? Donde se hace... El marco. Sí, vamos a decir el marco, pero es donde se pinta. Sí, la tela, sí, exacto. Ha sido la tela donde se ha tallado toda la representación de todo el nuevo mundo, tú sabes, a través del cuerpo del negro. Así que la mediación siempre ha estado ahí. Lo único que se toma en serio, esa es mi pregunta. ¿La mediación esa se toma en serio? No se ha tomado en serio. Podemos mediar, no estamos mediando, seguimos mediando, pero no se toma en consideración. Eso es lo que yo creo. ¿Tú crees que sí mediamos de modo activo? Sí lo hacemos. Siempre ha estado, hay vínculos que están ahí. Están la conversación, inclusive actualmente, una conversación de hip hop entre Cuba y Estados Unidos. Lo único que lo que ha hecho Cuba, teóricamente, la contribución tan grande que ha tenido en todo el mundo, y aquí particularmente en lo que se respecta a Estados Unidos, en este momento está invisibilizado. Ok. Y sigo más adelante, y ha sido apropiado. Ok, extiéndeme un poquito eso, porque es bastante nuevo para mí eso. Háblame de eso. El hip hop no nace en Estados Unidos. El hip hop nace en Estados Unidos, pero también recuerda que Estados Unidos es una cultura bastante contemporánea. Sí. ¿Sabes? Hay hechos históricos, pero también toda la cultura urbana está nutrida de todos los inmigrantes que estaban asentados en Nueva York. Sí. Lo mismo los latinos, los cubanos, los dominicanos, los puertorriqueños. Si tú vieras la historia del hip hop en Nueva York, hay inclusive jamaicanos que contribuyeron, hay latinos. Y inclusive en los bailes, lo que yo he podido trazar, la historia de las representaciones de los bailes de Oricha, inclusive el baile de cuando empezó como breakdance, todo el baile de King, que no es más que esto de los Oricha, que ha sido transferido a otro lenguaje más contemporáneo. Hay cierta peculiaridad ahí, porque incluso a nivel rítmico, la rumba cubana, que uno diría que es gemela de la plena puertorriqueña o de la bomba, ¿no? De la plena creo que. Uh-huh. Sin embargo, el paso es completamente distinto. De Puerto Rico para allá hasta Brasil el paso es samba, no es cruzado, uh-huh, como en la rumba cubana. Uh-huh. Y yo veo lo que tú hiciste ahora, que tiene que ver con el hip hop y con el baile de los orichas, es cruzado, es lo que no es tipo samba. No sé si me entiende, no sé si... Sí, de cierta manera entiendo. Yo sé que no tú entiendes la terminología específica de la danza, pero sí, yo creo que todas estas bailes tienen conversación. La diferencia, lo más importante que ha habido hasta este momento es que no se reconoce a Cuba con la mayor de las Antillas, la mayor de las islas, donde hubo más influencia y entrada de negro. El asunto histórico de Puerto Rico, donde las guerras de independencia llegaron a un punto que ellos aceptaron la dependencia, la anexión a Estados Unidos. Entonces, los bailes tradicionales de Puerto Rico, que son la plena y la bomba, que identifican la negritud y la marginalidad, nunca fueron populares, ni aceptados por los intelectuales puertorriqueños. Esos sí realmente son los bailes de ellos. Pero la música cubana estaba, y la cultura cubana por todo el mundo, desde cuando se inventó la radio en los años 20 en Cuba. Y el medio de radiodifusión fue como llegó toda esta cultura al mundo, llegó a Sudamérica, no solo a Estados Unidos, llegó al Caribe, y por supuesto a Puerto Rico. Y los dominicanos también oían bolero. Sin el bolero no hubiera habido ahora bachata, ¿sabes? Sí, sí. Eso lo sabemos los cubanos, pero no se admite, mayormente no se admite.
todas esas personas escuchaban música cubana. ¿Por qué? Porque era donde más cultura negra había. Y toda esa conversación de cultura tan disímil y tan diferente fue lo que promovió la riqueza de la cultura cubana. Tú sabes, nosotros nos dicen chauvinistas, pero hay un hecho histórico que... Tenemos motivos para... Sí, bueno, sí, tú sabes que había un orgullo y la gente cuando hay una cosa, cuando hay un esplendor económico en un país, cuando hay un esplendor de riqueza de lo que el país produce, también se desarrolla la cultura. Ha habido ese paralelo. Y en Cuba siempre tuvo ese, con todo el conflicto histórico que hubo y todos los conflictos políticos que hubo, siempre hubo esplendor cultural. Siempre la gente bailaba y se bailaba en todos lados, se cantaba en todos lados. Inclusive la creación de la salsa salió del son y la guaracha porque era algo que tenía una función específica de diversión. Si tú querías llorar y estar con el moco caído, como decimos nosotros, tú oías un bolero. Bolero es lo que se llama Abandonaste las tinieblas de la noche y todo ese drama. Pero los puertorriqueños utilizaron la salsa, que es parte del son y la guaracha, que era algo alegre, y hicieron el drama político de cantarle al barrio y de ser algo realmente mucho más... que eso es lo que lo diferencia porque por eso yo dice, no, la salsa es de nosotros. Bueno, ustedes lo que hicieron es lo mismo que están haciendo la gente con el hip hop en alrededor del mundo, y la gente le sigue llamando hip hop. ¿Tú sabes? Cuando vino la revolución, esto pertenece al barrio, pertenece a los latinos, y los cubanos están invisibilizados. Algo que nos define como identidad. Que está bien, porque antes teníamos eso de Cuba y Puerto Rico son de pájaro de Rosala, ¿tú sabes? Y teníamos esa conexión por las guerras de independencia, la conexión por salir del yugo español. Pero cuando vino la república, y vino sobre todo la revolución, ya se acabó la hermandad, porque realmente ahora es la política neoliberal de quién tiene más dinero, quién es el que alcanza los recursos, quién es el que tiene poder. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que estamos viendo nosotros, y particularmente porque nuestra cultura es negra. Ese es mi principal argumento, de que si fuese otra cultura, otro tipo de cultura, todos los gobiernos dirían, no, espérate, esto es de nosotros. Pero como está ahí para apropiar, tú sabes, lo mismo pasa con Jamaica, lo mismo pasa con la soca, lo mismo pasa con todas estas culturas. Bueno, vamos a tomarla, eso es de nosotros, a la cañona. Pasó con el rock. Exacto, pero te das cuenta, la historia se repite. Pero lo único malo con los cubanos es que ha sido algo tan obvio y que no hay parangón en la historia con esto. Porque hasta en África se bailaba música cubana en los años 40 y 50. Era el boom de la época de oro de la música cubana. La gente bailaba. Yo tengo un amigo de Senegal que me dice que bailaba son en Senegal. Pero los gobiernos empezaron a sentirse que no tenían visibilidad ellos mismos, representación de su música. Right. Pues sí, todo esto pasa. Todo esto ocurre en Palacio, como decía mi papá. Ven acá, hablando de todo este periplo que hemos tocado todo el Caribe, el festival IFEILEI, el proyecto IFEILEI y el festival, ¿ha tenido repercusión en el Caribe, en el área del Caribe? ¿Es un área atractiva? Bueno, yo no diría que ha sido una, como dices tú en tus propias palabras, un influencer, que ha sido una influencia muy grande, pero sí creo que ha afectado donde tiene que afectar, lugares que ha afectar. Y sobre todo después que yo empecé a trabajar en la Universidad de West Indies en Barbados, creé una conferencia muy paralela a mi festival, y ya se volvió una conferencia internacional. Y ahí empezó a tener mucha visibilidad, e inclusive hay un libro que edité de esa conferencia, que publiqué en 2019 con la colaboración de todos estos académicos que estaban, y que habla de todo este asunto de la sustentabilidad de la danza y el conflicto de la danza en el Caribe. Okay. Y creo que ya en este momento ha querido un poquito más de relevancia, que diría yo, mucho más peso. ¿En qué consistía ese conflicto de la danza en el Caribe? Bueno, el conflicto de la invisibilidad, de que estamos hablando, claro. Claro, el conflicto de sí, la entonces, invisibilidad. y tú sabes que el Caribe se ha extendido a Nueva York, a Inglaterra, ya como decía Benítez Rojo, la isla que se repite en todos lados, donde hay todo el caribeño y la presencia de la identidad del Caribe ha sido representada, pero está minimizada.
sigue minimizada, tú sabes, no tiene esa repercusión, ese impacto que pudiera tener otra cultura, yo creo. ¿Pudiera deberse eso a este fenómeno un poco raro que es yo no sé cómo llamarlo, porque el hip hop, yo entiendo que tiene una identidad y una consistencia, pero este fenómeno comercial del rap, el rap no es rap, no sé, esto que canta... ¿Tú dices reggaetón? No, lo que canta el marido de ay María, los negros norteamericanos estos, Puffy Daddy y toda esa gente, cantan hip hop. Rap y hip hop, sí. Rap y hip hop. Sin embargo, hay un elemento comercial que lo ha hecho bastante banal. Bueno, también, ya te digo, todas estas culturas marginadas, es lo que pasa, que son como minas de oro, tú sabes, al principio los creadores la ponen a la palestra, pero de pronto hay una institución, siempre están filtradas por instituciones que son los que realmente, vamos a hacer el paquete bien hecho, vamos a sacarle las cejas, vamos a ponerle esta ropa, vamos a decir que deje este lenguaje y este look, y eso es lo que va. Mira que Barbie más linda te Exacto, tú sabes, está ese proceso de filtración. Okay. Para llegar entonces a otro público, al público que tiene el dinero, que es el público mayormente occidental. Ok, ahí eso lo entiendo. Una de mis obsesiones, yo soy marginal, mi formación es mayormente autodidacta, y yo creo en la marginalidad. Sí, de ahí donde más se ha nutrido, es como el petróleo de toda la cultura. La institución lo que hace es consumir y acabar. Sí. Entonces, y de hecho hay esta teoría que se dice que muchas de estas instituciones apoyan la marginalidad para que siga existiendo cultura para nutrir la maquinaria de entretenimiento. Ok, ¿y qué tal una opción por una marginalidad extrema? Un negarse a la institucionalización. ¿En qué sentido? Existir al margen de las instituciones. Bueno, así es que yo empecé el festival. Lo empezaste. Yo empecé al margen de las instituciones, estoy haciendo una forma que no es completamente aceptada. Inclusive hay momentos que yo he enseñado a estudiantes que no les interesa aprender mucho la forma, ¿tú sabes? Pero de cierta manera, inclusive en este momento que estamos en el periodo de Black Lives Matter, todas estas historias y narrativas que han sido escondidas están ahora saliendo a la luz. O sea, porque en tantos siglos solamente el ballet y la danza contemporánea han estado visibles cuando hay tantos bailes. Y uno de los ejemplos que yo les pongo a mis estudiantes, bueno, hay personas viviendo en el Amazonas, ustedes saben, y a esas personas muchos no les interesa el ballet, ni les interesa la danza contemporánea, pero bailan, ¿entiendes? Y ustedes saben de esos bailes, porque también bailan. Y de eso se trata, todo el mundo tiene un espacio de expresión, porque son millones de cuerpos en el mundo y inclusive en cada millón de cuerpos la danza se siente diferente, porque este es realmente el receptáculo que contiene la historia y la vida. ¿Cómo tú te definirías entonces en estos momentos? ¿Bailarina, profesora? Yo, bueno, realmente yo sobre todo, primero que todo soy un ser humano, con un derecho en esta tierra a expresar mi opinión, y de esto se trata. Segundo, sí, soy coreógrafa, bailarina, soy investigadora, historiadora de mis tradiciones. Ok, all right. ¿Cómo tú ves desde esta perspectiva cómo tú calificarías el mundo del entertainment negro norteamericano? Estas culturas, estas figuras como Beyoncé, Mariah Carey, ¿en qué estado tú ves eso? No entiendo muy bien lo que me dices, ¿en qué estado? Sí, es sólido, es una expresión que todavía es sólida. Bueno, es sólido en la medida de que representa una maquinaria de entretenimiento. Una maquinaria. Pero y también que ha nutrido, y otra vez se nutre de la marginalidad, ¿entiendes? Yeah. De la misma manera. Y sobre todo porque Estados Unidos es el imperio cultural del mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta no fue inocente. Hay un producto que me parece súper acabado, genialísimo, y que es muy ambiguo a la vez, y es el disco Limonada de Beyoncé.
que incluso hubo una historia de que si ella fue a hacerse santo a Cuba, una historia que me parece no es, puede ser relevante, pero a mí lo que me interesa es... Un mito urbano, una leyenda urbana. Sí, pero a mí lo que me parece interesante es que dentro de esta corriente de negras blancas que había, ¿no? Eran negras que solidificaban la presencia y la expresión, pero seguían arquetipos blancos. Y estamos hablando de hasta Whitney Houston, ¿no? Sin embargo, Beyoncé que empieza ahí y de pronto rompe. Y junto a Beyoncé están las otras dos que cantaban con ella en Destiny's Child. También tienen una expresión muy negra, muy étnica, pero muy poderosa, muy estética, muy estéticamente trabajada. Y recuerdo un video que es de una violencia y a la misma vez una belleza increíble, como I Need a Soldier, ¿no? En que está todo este mundo de marginal negro norteamericano y se ve que es violento y a la vez muy tierno. Bueno, yo de acuerdo a muchas cosas que he leído sobre esta presentación, que sí tienen el acabado de la institucional de la industria del entretenimiento, se ha criticado de cierta medida a Beyoncé porque está utilizando la marginalidad para comercializarla. A pesar de ponerla en la mirilla y en el spotlight, de cierta manera se están nutriendo de eso para ella también ganar millones. Eso es una de las conversaciones que he leído también. Inclusive en el caso de ir a Cuba, de lo que nos ocupa a nosotros como cubanas que somos, también fue a Cuba a buscar información para entonces ponerlo en la palestra, y tuviste que fue y cuando se presentó con esta virgen ambigua, que lo mismo parecía una virgen de catolicismo o una Ochun utilizando toda la simbología de la santería. De cierta manera para muchas mujeres fue empoderante, pero para muchos críticos sabes que fue este asunto de apropiación cultural y utilizarlo en términos de ganancia. Ahí hay un conflicto de interseccionalidad. Exacto. Pero pues tú sabes que esa es la palabra del día, la interseccionalidad. Pero fíjate que es conflictiva, una interseccionalidad que es conflictiva, porque no se concilia. Es decir, para las mujeres puede resultar empoderante, que esto lo otro, aparentemente redime a la marginalidad, pero a la misma vez la compromete. Hay mucha ambigüedad en todo esto. Bueno, diría que todo lo que consumimos es ambiguo. Yo creo que en este momento todo es ambiguo, porque todo está destinado a la monetización aparte de la expresión artística del representante, del creador. Porque las personas, tú sabes, hay un mercado y desde los años 70 estamos bombardeados por la política neoliberal, la apertura del mercado global. Sí. Y todo el mundo, cada uno con el cuchillo en la boca, como decimos en cubano, ¿sabes? Sí. Y eso también es el caso que pasó con la cultura nuestra, que se abrieron todos estos mercados y la gente buscaron espacios para crear cosas que obviamente estaban creadas o recrearlas, vamos a decirlas. Y entonces volver los productos de mercado que se venden mundialmente. Pero sí, en detrimento de la historia de esto. Hay algo ahí, porque eso me trae, y yo creo que estoy saliendo del tema de la interseccionalidad, pero a lo mejor no, porque eso no solo comprende lo femenino, sino también lo masculino. Y es el problema del falso cimarrón. Es decir, la gente que se pone la etiqueta de cimarrón para mejor venderse en el mercado. Sí. Lo simpático es, yo uso la palabra cimarrón en mi título de doctorado, porque está esta idea de vivir la ambigüedad también, porque eso es lo que nos pasa a los cubanos. Muchos de nosotros estudiamos en Cuba todas estas culturas propias que tú sabes que fueron desenterradas para representar a la revolución, y nos dieron los instrumentos para enseñarla, y cuando salimos no tenemos nada en el bolsillo, nada más que esa cultura. Y de cierta manera lo mismo le pasó a los africanos, lo único que traían era su cultura.
Y entonces es lo único que tenemos para vivir. Mi hermana Natividad siempre decía que lo único que tenemos los negros es nuestra religión. Y nosotros, los negros inmigrantes, lo que tenemos es nuestra cultura. Que aprendimos mucho de estas personas que yo estoy investigando, aprendimos en Cuba. Pero en una institución de gobierno. Muchos no sabían de esto, muchos de hecho no practican ni la religión, ni les interesa mucho, son ateos o son porque les gustaba la danza y esta era una asignatura. Pero muchos de ellos viven de eso también. Y entonces te das cuenta cómo aquí tenemos la intersección de poder, cómo estas formas han sido manipuladas no solamente para el sustento nuestro, el sustento del gobierno, el sustento de entonces los demás que vienen, que la toman y la recrean. So, y así la cultura no es nada estático, lo sabemos, pero hay organicidad en la linearidad de la cultura cuando está en un país específico. Por ejemplo, aquí el hip hop se desarrolló en una vertiente, pero entonces fue en Corea, hay gente que hace hip hop, en Sudáfrica hay gente que sí, pero es algo diferente porque está bajo los auspicios de una cultura específica de las personas que los representan en ese lugar. No deja de ser hip hop porque ellos se llaman, estamos haciendo hip hop, pero en fin. Bueno, hay algo muy interesante. Hay puntos que uno afortunadamente no lo sabe todo. A mí me sorprendió uno de los casos más impresionantes que vi de hip hop, fue hip hop mongol. Sí, yo sé. Y es bellísimo. Yo sé. Y es bellísimo. Mira, en Cuba el hip hop, y la gente no sabe, en Cuba ya había rap antes de que el rap existiera. Tú sabes que estaban todas estas tonadas de competencia entre los repentismos, ¿tú sabes? Sí. Mucho antes del hip hop. La gente no sabe eso. Y inclusive en la escuela había esa cosa, esas canciones que cantábamos en la escuela del campo. Mamita, tú vas al campo. ¿Cómo no, caballero? ¿Cómo no? Y eso es un rap, aquí en Roma. O sea que eso no es una expresión indígena de Estados Unidos. Lo que pasa es que, otra vez, todas estas formas empezaron a ganar popularidad y visibilidad. Muchas personas niegan que exista una expresión negra pura o auténtica cubana. Dicen que lo cubano está condenado a la birracialidad. Digo que no necesariamente, que hay muchas expresiones superpuestas y algunas veces se mezclan y otras veces no. ¿Cómo podemos nosotros explicar que sí existe un lado que es puramente negro? Bueno, yo creo que la cultura negra es un 90% negro, porque los que, otra vez, como te cito a Stuart Hall, los que cambiaron, los que hicieron la nacionalidad cubana como representación del país son los negros en la música mayormente, aunque ha habido Ernesto Lecuona y todo eso, pero Ernesto Lecuona, ¿de quién tomaba? La música. Sí, sí. ¿Tú sabes? Sí, sí. Amadeo Roldán, Catulla. Y Catulla expresamente cogió los abacuás, fue exactamente los abacuás. Pero te das cuenta que todo fue un proceso de nutrición, pero siempre utilizando como base toda esta cultura negra. Así que ¿cómo no ver negrito en Cuba? ¿Cómo es posible? Si sacamos eso de la cultura cubana, ¿dónde nos quedamos? Porque en Cuba no se bailaban en la calle, como decía Pablito, el saxofonista, Paquito de Rivera. En las calles no se bailaba polka, ni se bailaba, de hecho no se bailaba flamenco, ni nada de eso. ¿Tú sabes? En Cuba lo que siempre se ha bailado los bailadores negros, mayormente en las calles. Y la recreación de los bailes europeos por los negros. Pero aun cuando gran parte de esos negros venían de España y eran curros. También, nosotros como decía Fernando Ortiz, a Cuba vino África por dos partes, por la misma España y por África. Okay. Tú sabes, había barcos que venían directo de África, pero habían africanos que habían llevado a Sevilla y venían por España acá. Y eso lo ves en los negros curros. Okay, como tú mismo dices. Yo quiero terminar con algo que regresando a esto que dijo Nati, que los negros solo tienen su religión, porque vamos a hacer un poquito complejo. El tema es antropológico y nociológico, en el sentido de que para mí, a través de lo que he estudiado, de hacer cosas por mi cuenta, la religión es lo que sienta
los instrumentos hermenéuticos para la reflexión existencial, que en última instancia existencial. Podrá especializarse en filosofía o no, pero es primeramente existencial. Y cuando los negros todavía cuentan con un elemento tan primario como es la práctica religiosa, porque en el caso de los blancos no es así, el catolicismo ya es una cosa separada, ya ellos tienen por un lado la fe, rezarán el rosario y todo, pero son capaces son muy pueden ser muy inconsistentes en ese sentido. Eso no hay una continuidad. Pero en el caso de nosotros, que solo tenemos la religión, quiere decir que esos son los parámetros existenciales nuestros. Modo de vida. El modo de vida, ¿no? Recuerdo el tema veo por ejemplo el tema del yaboraje en la religión, la importancia de la formación en la religión, el rigor de los protocolos en la religión, que no tiene que ver con magia, no es abracadabra, sino es un orden que está, que quiere decir algo, tiene un sentido. Eso nos hace singulares dentro del espectro de la cultura cubana. Eso nos separa bastante dentro del espectro de la cultura cubana. Si eso es con lo que contamos los negros, entonces no somos como el resto de los cubanos. Bueno, no sé si somos como el resto de los cubanos, pero sí tenemos algo de diferenciación, por supuesto. Y siempre todas estas teorías filosóficas occidentales hablan de la diferencia y siempre han establecido diferencias. Como seres humanos tenemos cosas diferentes, obviamente, y esta es una de ellas. Me parece que siempre la religión ha sido mal vista. Todavía en este momento está siendo perseguida y creo que leí hace poco que estaban tratando de revertir la aprobación de la matanza dentro de la religión, otra vez. Hay algo distinto en este momento en proyecto para Fe y Ley. Bueno, en este momento yo estoy terminando mi doctorado. Este verano lo voy a coger de vacaciones porque he trabajado sin parar por 20 años en el Festival de Fe y Ley, los proyectos de Fe y Ley. Este verano lo quiero tomar libre para terminar mi doctorado, que si Dios quiere puedo terminarlo ya para final de año. ¿En qué te vas a doctorar? En estudios culturales. Sí, me parece interesante porque sobre todo explorar las relaciones de poder y otra vez la interseccionalidad en la danza y la inmigración. Y eso se trata. Pero eso es muy viejo en Fe y Ley, el tema de la danza y la migración de él. Pero sí, pero eso se trata, pero por eso esa es mi investigación, no ha terminado.